Buenas. Buenas, su merced, siga. Júntese a este convite por la cultura colaborativa. Tendremos historias, anécdotas y experiencias de los convites. Esta vez desde el municipio de Ciénega, Boyacá, Colombia. La Corporación La Laborateca presenta Convites, historias de Ciénega, Boyacá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos los que nos escuchan. Un saludo para todos nuestros oyentes, encantados de estar haciendo este episodio número 3. Y también para los que nos ven en YouTube y en demás plataformas, ¿no? La temática del episodio del día de hoy es hablar un poco del contexto que posibilitó la práctica de la realización de los convites. Entonces, cuéntanos en dónde nos vamos a situar, en qué época empezamos. Bueno, pudimos conocer que para la época precolombina el trueque de mano de obra era ya realizado, era un ejercicio popular que se ofrecía al jefe o líder de la comunidad. Araceli Sánchez Garrido, una investigadora, nos dice que, abro comillas, además de productos alimenticios, los tributos exigidos por el jefe pueden ser aportaciones periódicas de mano de obra para el mantenimiento y ejecución de construcciones y trabajos públicos, así como para sostener las tierras y las casas de los parientes más próximos al jefe. Cierro comillas. ¿Cuál es la siguiente pista o qué otro dato es importante para avanzar y ahondar más en esta investigación? Pues imagínate que hay que dar un salto grandísimo a los años 50, no tenemos información tanto de ese periodo, pero en estos años 50, antes y después de las juntas de acción comunal. Entonces, te propongo que escuchemos a nuestros líderes para que nos empiecen a contextualizar de este tiempo. La Junta de Acción Comunal. Anteriormente no había Junta de Acción Comunal, era convites, grandes convites, casi siempre los párrocos los organizaban y iba mucha gente, había mucho entusiasmo. Había unas personas que se decían los principales, entonces en una vereda era determinada persona que fuera pero eran muy amables, muy queridos y ellos hacían el convite y el convite pues era voz a voz. Entonces cuando uno esto iba exactamente así, le decía, a voz a voz. Inicialmente era la iglesia a través de los sacerdotes quienes convocaban y luego ya pasa a un segundo momento que van a ser las juntas de acción comunal. Pero los sacerdotes efectivamente crean esa cultura de participación colectiva. Primero un padre de apellido Tobos fue muy gestionador, muy motivador con las comunidades para iniciar los procesos de construcción del nuevo templo. Gelasio González, que también era muy dinámico, invitaba a los bazares, sobre todo cuando se inició un proceso de arreglo y de decoración del templo. Entonces él hacía muchas actividades orientadas a recoger recursos, principalmente bazares, con reinados por veredas, y bueno, la gente ciénega muy católica, apostólica y romana, eso era palabra mayor, pero asistían y lo hacían con mucho gusto porque pues veían que tenía un motivo muy válido, que era el arreglo del templo, el centro de expresión de la fe. Entonces tenemos que los convites eran motivados más por la Iglesia Católica, según nuestros invitados en Ciénega, eso antes de las juntas de acción comunal, ¿no? ¿Qué más pudimos saber de las juntas de acción comunal? Entonces, para conocer la historia de las juntas de acción comunal, hicimos un estudio documental de la tesis de grado de la historiadora Daniela Monroy, y vamos a estarles contando este pequeño resumen en base a ese documento y también vamos a citar algunos
algunos fragmentos de este documento. Resulta que en los años 50 el país estaba pasando por una época dura de violencia, la cual había frenado el desarrollo y se había institucionalizado el Frente Nacional. También en un contexto internacional, los Estados Unidos estaban interesados por erradicar posibilidades de que surgieran movimientos insurgentes en la población latinoamericana. Entonces, con varios organismos como las Naciones Unidas y la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, empiezan a impulsar el desarrollo comunitario de toda Latinoamérica. Entonces, después de varias reuniones y asesorías con el gobierno colombiano, la acción comunal nace bajo la Ley 19 de 1958, que es la que regula las juntas de acción comunal. Esta ley en un principio empezó por la gobernanza del Ministerio de Educación y luego pasó al Ministerio de Gobierno. Impresionante. En ese momento también, pues la investigación que llevó a cabo la Laborateca notó que en ese momento países como Estados Unidos o Holanda empezaron a enviar promotores de desarrollo comunitario, ¿no? a toda Latinoamérica, incluyendo obviamente Colombia. Y surgen también para esa época organizaciones como ACPO, Acción Cultural Popular, los de Radio Sutatensa. También surge gente como la Federación Nacional de Cafeteros y todos estos movimientos, como una explosión, ¿no? de trabajo comunitario, hizo que estuviera muy en auge las juntas de acción comunal, ¿sí? Ahora, es muy interesante ver que de pronto nosotros ahorita vemos la Junta de Acción Comunal como algo muy local, ¿no? Pero en ese momento tenían recursos del Estado y recursos internacionales para sus proyectos. Entonces vamos a escuchar un poco de la historia de la Junta de Acción Comunal, pero en Ciénega, cómo se llevó a cabo en Ciénega todo el desarrollo. Vamos a escuchar. Conseguir la personería jurídica de la acción comunal, entonces, por medio de acción comunal, organizábamos los convites a trabajar. Mucho entusiasmo de la gente, había mucho entusiasmo y nosotros salíamos al campo a trabajar en las carreteras veredales, en los caminos veredales, en los puentes, en las escuelas, donde hubiera obras más importantes, pues allí estábamos ayudando. Esa acción comunal en un principio y durante varios años fue municipal. Cobijaba la Junta de Acción Comunal, tenía que ver con todo el municipio. Más tarde, pues ya cada vereda organizó su junta y entonces allá ellos se organizaban y trabajaban en sus actividades más importantes propios de la vereda. Y dispénsame mi nombre. Los que más trabajamos en esa acción comunal fueron Rafael Cepeda, Ricardo Pulido, Marco Tulio González, Marco Antonio también, Marco Antonio González, y yo que estuve durante 14 años a veces como presidente, a veces como tesorero. Delicioso respiro sonoro nos trae don Fabián Camilo. Muchísimas gracias por ese respiro sonoro.
Bien, hay que también equilibrar este tema tan serio y tan académico con algo que nos alimente también el espíritu. Entonces, ahora vamos a tomar una cita de este documento que pues la Laborateca ha estado estudiando de la historiadora Daniela Monroy. Y la cita dice así, que es muy interesante. Dice, los proyectos realizados por las juntas de acción comunal, tomando en cuenta estas cifras, las poblaciones locales aportaban el 43% de las obras, el Estado un 51% y un 7% otras entidades privadas. ¿Cómo ves eso? Pues imagínate todo el recurso que se podía ahorrar e invertir en otras obras porque casi el apoyo que estaban brindando las personas poniendo su mano de obra le costaba o apoyaba al Estado en un 43% del presupuesto total de una obra. Entonces por eso se podían hacer varias, ¿no? Esto se realizó en todo el territorio nacional. Y otro aspecto muy importante de resaltar también fue el rol de los profesores, que queremos hablar un poco de eso y de cómo antes ellos también se involucraban por cambiar y por mejorar esas condiciones mínimas con las cuales contaban en sus espacios educativos. Creo que era un poco la misma necesidad. Digamos que no había un presupuesto que le permitiera desde el municipio proyectar obras, sino que las necesidades las sentía la gente de la vereda y decidían en asambleas promover ese tipo de trabajos. En eso jugaba también un papel muy importante los primeros profesores que llegaban a las escuelas. Desde la escuela se convocaba a muchas actividades. Entonces los profesores en esa época jugaban un papel muy importante que iba más allá del aula, y era estar pendiente de mejorar la escuela, mejorar las condiciones de vías para llegar a la escuela, pero básicamente era un poco desde la necesidad misma de dar respuestas. Sí, definitivamente un rol muy importante que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha cambiado y digamos que ya no se cuenta tanto con ese apoyo, también como cambió el rumbo de la acción comunal. La investigadora Diana Monroy nos cuenta lo siguiente. Abro comillas, el crecimiento cuantitativo de las juntas de acción comunal hizo que paulatinamente el programa fuera tomado por las relaciones clientelares, cuando se consolidaron los intermediarios políticos como el vínculo entre el Estado colombiano y los ciudadanos. Estas y entre muchas otras variables empezaron a decaer el poder que tenían las juntas de acción comunal sobre los años 80. Escuchemos a nuestros líderes la situación que se presentó en el municipio. Yo creo que eso surge por ahí en los años 80, que se acaba un poco de esa responsabilidad colectiva con el entorno. Cuando los municipios empezaron a tener como más recursos y a pagar por todo, para abrir una cuneta, entonces tocaba contratar y no le dejaban ya ni siquiera ese tipo de acciones a la gente de la vereda, sino que llevaban ingenieros, llevaban gente de fuera. Ahí creo que hubo una ruptura con esas relaciones comunitarias. ¿Qué era lo que pasaba antes? Fortalecía a las acciones comunales, las fortalecía el hecho de que los auxilios que conseguían venían dirigidos a la Junta de Acción Comunal con la ayuda de pronto del municipio. Y era la misma Junta de Acción Comunal la que los invertía y tenía la asesoría de las mismas empresas para la contratación. Eso fortalecía el convite, porque ¿qué pedían de contraprestación para esos auxilios? Que la comunidad se vinculara con mano de obra. ¿Qué pudo afectar? Más bien pudo afectar fue cuando en esa época, por ejemplo, los concejales no tenían salario, era más bien un servicio gratuito, se participaba en la política con ganas de servir. Luego, a partir de la Constitución del 91, creo que fue, y otras, empezaron a hacerle un reconocimiento salarial o unos honorarios a los concejales y a muchos órganos de control. Ahí empezó a aparecer el pago por servir, digámoslo así, a quienes servían,
Y eso cambió la mentalidad. Hoy ya no se va con ganas de servir, sino que allí me reconocen un salario. Muy importante estos aspectos de los que nos hablan nuestros líderes comunitarios del municipio. También vamos a escuchar cómo era la economía de Ciénega, cómo ha sido la economía de Ciénega y también el papel de la escuela en la formación de estos nuevos líderes. Para mí los años 90 son muy significativos en el apego que la gente le tenía al campo. La agricultura dejó de ser importante. Ciénega sacaba cantidades de papas en junio, julio, luego diciembre, enero, salían muchos camionados de papa. ¿Ah, sí? Eso ¿Más que era, ahora? uy, no, ahora no hay nada. Ah, ok. Ahora Ciénega no cultiva, es ganadería. Y eso tiene que ver con los años 90, específicamente Ganadería ahorita es en la leche, ¿sí? en la leche, porque no hay de carne tampoco, es más, Sí, no hay de carne. es una ganadería tradicional, ganado criollito, muy poca tecnificación, pero eso no era el sustento principal del campesino. El sustento en Ciénega era la papa. Ciénega fue tal vez el segundo municipio en producción de papa durante muchos años, a nivel del departamento. Y eso se acabó con en los años 90. Creo que esos aprendizajes hoy casi no se ven. Y recuerdo con mucha gratitud esas vivencias porque trabajé y estudié en una escuela rural y entonces desde ahí podía observar toda la actividad de la comunidad, esa alegría con la que la gente iba y daba su manito de obra, ponía su trabajo por el bien de la comunidad. Yo creo que esa enseñanza es fundamental para la vida de uno. Bueno, y así llegamos al final de este episodio, no sin antes hablarles a ustedes de unas conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? En primer lugar, a mí me llama mucho la atención que todas estas prácticas de los convites fueron impulsadas al final por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno nacional, ¿no? A través de las HAC. Y me parece un fenómeno bien interesante porque uno se imaginaría que es algo más bien netamente comunitario, ¿no? Yo creo que ahí podríamos de una vez hacer esa aclaración de que sí es en gran parte comunitario, pero también nos sorprende que haya sido apoyado por el gobierno y por gobiernos extranjeros. Y que esta estrategia funcionó para llevar un poco de institucionalidad a estos territorios rurales y alejados de las ciudades principales del país, ¿no? Sí, también estos espacios, como eran tan locales dentro de las comunidades, se prestaban para situaciones, pues para lo que no estaban creados, ¿no? Como corrupción o de pronto escenarios de abuso de poder, escalones políticos, ¿no? Incluso, o roscas, ¿no? Que llaman la gente. Entonces, era como, había una especie también de honor, de orgullo pertenecer a la Junta de Acción Comunal, pero también mucha gente tenía como que ya no le empezó a perder fe, ¿no? Por todas estas Y eso fue un situaciones. problema escalonado con todo el gobierno, no es un problema aislado en el municipio, sino que toda la estructura política de ese momento permitió que se creara esa politiquería alrededor de esos recursos y estrategias comunitarias, ¿no? También nos damos cuenta en este programa que fue muy importante determinar que hubo la necesidad de formar y de motivar a la gente a que se creara como líder comunitario, ¿no? Que impulsaran estas prácticas en los territorios. Entonces esto no nos deja más que la idea de seguir impulsando y motivando en las comunidades ese interés por el bienestar comunitario. Sí, yo creo que también algo demasiado importante que también como desde la Laborateca queremos también decir es que todo este recuento de cómo fue esta institucionalidad y si esto le da como cierta legitimidad a estos movimientos, eso no tiene nada que ver con que las prácticas del convite en su sentido más esencial pues sean extremadamente importantes para nosotros, ¿no?
queremos transmitir eso, que el trabajo comunitario que surge de simplemente reunirse los vecinos a abrir una cuneta, despejar una vía, es muy importante y no pierde legitimidad por más que esté involucrada la institución en el desarrollo de las JAC, el Estado, que el gobierno de los Estados Unidos, todo eso. Al final, el trabajo común es más importante y siempre va a estar, ¿no? Y la materia prima, de todas maneras, es la voluntad de las personas. Entonces, eso es como el centro y el eje. Entonces, hay otros factores, como nos dimos cuenta en este programa, pero la voluntad de las personas por ofrecer su trabajo y su tiempo es vital, ¿no? Sí, entonces el mensaje es que no esperen a que la Junta de Acción Comunal, el Estado, el gobierno organice algo. Vayan Exacto. donde el vecino y a ver qué hay que hacer. Organicen Exacto. un convite y nos invitan. Y nos invitan, eso es lo más importante. Sí, claro. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes por escucharnos en este episodio. No sin más, mandarles un saludo, comentarles que nos pueden escribir por nuestras redes sociales y pues vernos en un próximo episodio. Chao, chao. Este es un proyecto de investigación de la corporación La Laborateca. Proyecto apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio a través de la convocatoria de estímulos. Boyacá avanza. Aparte de